Bueno, hola a todos y todas, los estudiantes de filosofía. Eh, Hoy vamos a ver por este medio este tema que ustedes ven acá, cómo trabajar un texto. Es un material que va a ser muy importante para todo lo que vamos a hacer de acá en más. O sea que es un material fundamental para que lo tengan y lo puedan ver, consultar y hacerme todas las preguntas que consideren necesarias. Habíamos visto la vez pasada que en la lectura de textos habíamos puesto ahí tres fases: una prelectura, una lectura completa y atenta y una postlectura. Ahí estoy más o menos registrando lo fundamental de lo que habíamos visto con respecto a la prelectura, por atención en títulos, subtítulos, párrafos introductorios, finales e indagar sobre el autor y el contexto. En el caso de la lectura comprensiva y atenta, centrarse y registrar el tema, idea principal y conceptos clave de cada párrafo y las relaciones entre párrafos. Y en el caso de la tercera fase, que es el de la postlectura, la habíamos dividido en dos: una que es la reorganización del texto y otra que es la parte de lectura crítica. Eh, bueno, hoy vamos a hacer alguna referencia a la segunda y a la tercera fase, sin explicar demasiado la primera, la de prelectura, porque bueno, eh, es un poco más sencilla y creo que no necesitan demasiada ayuda para eso. Eh, Vamos a desarrollar un poquito lo que sería la lectura, en la segunda fase, lectura completa y atenta. Hay dos conceptos fundamentales ahí, que son el de tema y el de idea principal. Nos estamos refiriendo básicamente a tema e idea principal por párrafo, ¿sí? Después esto se puede complejizar más si tomamos unidades de texto más grandes, como capítulos o libros, pero vamos a centrarnos primero en esto, que es lo más urgente y lo que más puede aportar en este camino que estamos recorriendo. El tema, habíamos visto ya, es aquello sobre lo que trata un texto o un párrafo, y se expresa, esto es importante tenerlo en cuenta, se expresa por medio de una frase muy simple o de una palabra. Ahora vamos a ver ejemplos. La idea principal expresa lo fundamental del contenido de un párrafo y se expresa en una oración simple, muy simple, que tenga sujeto y predicado, sin subordinadas, sin demasiados adjetivos, ¿sí? Una idea fundamental, principal, es una oración, se expresa por medio de una oración simple, que afirma lo más importante del párrafo, y habíamos visto también que si se suprime esa idea, el párrafo queda absolutamente incompleto y hasta, digamos, contradictorio en el marco de todo el texto, ¿no? Bueno, estas son las consignas que yo les había dado para la primera actividad. Ahí tenemos las tres primeras consignas, que son las tres sobre las que vamos a trabajar ahora. Eh, la primera consigna pedía registrar del párrafo ese dado el tema principal y la idea principal. Entonces, lo que van a ir apareciendo ahora a la derecha de la pantalla son toda una serie de conceptos que aparecen en ese párrafo. Por ejemplo, es preciso destruir el muy difundido prejuicio de la filosofía, algo sumamente, de que la filosofía es algo sumamente difícil por ser una actividad intelectual propia de determinada categoría de científicos especialistas o filósofos profesionales y sistemáticos. Es preciso, por tanto, demostrar, antes que nada, que todos los hombres son filósofos y definir los límites y caracteres de esta filosofía espontánea, propia de todo el mundo. Esto es la filosofía que se halla contenida en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y conceptos determinados, y no simplemente una palabra vaciada de contenido, no simplemente de palabra vaciada de contenido,
en el sentido común y en el buen sentido, en la religión popular y por consiguiente en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de ver y obrar que se manifiestan en lo que se llama generalmente folclore. Ahí tenemos una lista de unos cuantos conceptos que aparecen en este párrafo. Seguramente uno de ellos va a ser el tema principal, ¿sí? Lo más común es que de alguna manera el tema esté mencionado. Lo que pasa es que todos esos conceptos no están en la misma jerarquía del texto y no tienen todos el mismo grado de importancia. Entonces vamos a tratar de determinar de toda esa lista de conceptos cuál podría ser realmente el concepto fundamental o la frase que nos puede registrar el tema principal de ese párrafo. Si se fijan, el concepto este de actividad de especialistas está referido en el texto, en su propia lógica, está referido al prejuicio de la filosofía. ¿Sí? No es un texto que pueda, o no es un concepto que esté, digamos, al mismo nivel que prejuicios sobre la filosofía, y entonces, bueno, van a aparecer unos cuantos conceptos de esta lista desplazados hacia la derecha, como dejándole lugar a los conceptos que tienen mayor jerarquía en el mismo párrafo. Lo mismo sucede con el lenguaje. Fíjense que se introduce, esto es de la filosofía que se halla contenida en 1, 2, 3, ¿sí? Tanto lenguaje como nociones determinadas y conceptos determinados, no es algo que sea lo fundamental, sino que incluso se refiere al lenguaje. El sentido común está más o menos en la línea del lenguaje, es el segundo punto que se aborda para explicar lo de la filosofía espontánea, y lo mismo sucede con la religión popular. Y el sistema de creencias, en principio, como está ahí puesto en el texto, vendría a ser como algo que está en relación a la religión popular, ¿sí? Después vamos a ver una corrección de esto. Pero ahí ya tenemos algunos conceptos que funcionan como más centrales en la propia lógica del texto que otros que funcionan como secundarios. Bueno, ahí, si se fijan abajo a la izquierda, si uno hace un poquito más si uno se centra un poco más en el texto, el sistema de creencias aparecería como más general que religión popular, que es algo que habíamos puesto al revés en este texto. Pero bueno, eso en definitiva puede llegar a ser un detalle. Entonces, la actividad de especialistas refiere a prejuicios sobre la filosofía. Si nos fijamos, el lenguaje, el sentido común y el sistema de creencias se refieren al concepto de filosofía espontánea. Y después hay toda una serie de conceptos que están subordinados respecto a los conceptos de segundo orden de importancia. Como habíamos visto, nociones determinadas y conceptos determinados es algo que se refiere al lenguaje, y religión popular es algo que se refiere al sistema de creencias, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una especie de árbol donde figuran ahí en negrita los dos conceptos fundamentales y los conceptos que son subordinados a ese concepto fundamental por cómo los trata el texto. Esto ya nos tiene que dar una idea de que lo principal del texto va a estar más que nada en función de uno o de otro concepto, o de los dos que son fundamentales. Entonces podría llegar a ser en esta presentación que yo les estoy haciendo, que el tema fuera el prejuicio sobre la filosofía, o que fuera la filosofía o la filosofía espontánea. Bien, ya con solo ver la cantidad de texto que se refiere a uno y otro concepto, podremos estar sospechando de que en realidad es la filosofía espontánea el tema central, ¿sí? Y no el prejuicio de la filosofía, que podría aparecer como una introducción para tratar realmente
el tema central, que sería el de la filosofía espontánea. Ahora, hay otro indicador importantísimo que me va a dar la pauta de cuál es el tema fundamental, que es cuando yo comienzo a concatenar, a relacionar los párrafos entre sí. Entonces, si se fijan en el segundo párrafo, me da una indicación mejor de cuál es realmente el tema fundamental sobre el que trata ese párrafo primero. Yendo al segundo párrafo, dice, después de demostrar que todos son filósofos, aun cuando a su manera, etcétera, etcétera, ahí lo que me está indicando el texto es que lo que hizo fue demostrar de alguna manera que todos son filósofos, y que ese es el tema fundamental, el concepto fundamental del cual estamos, digamos, tratando. Entonces, el todos son filósofos es algo que se refiere más que nada a la característica de la filosofía espontánea, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos una base como para definir, siempre esto no es tan exacto, ¿no? Se trata de un texto y el lenguaje tiene sus vueltas, ¿no? Pero una posibilidad, por lo menos en esta presentación simple que les estoy haciendo, es que podamos determinar la filosofía espontánea como tema y la idea principal de ese primer párrafo, el hecho de que todos son filósofos, todos los hombres son filósofos, eh, hoy diríamos todos los seres humanos o todos y todas, ¿sí? Pero bueno, la idea principal sería esa, ¿sí? La que aborda ese primer párrafo. Bueno, ahí tenemos la característica del tema, es un concepto simple, no es una oración, ¿sí? Ni mucho menos un párrafo, y también la idea principal, que es una oración simple. Fíjense que más simple que eso casi no se puede. Todos, que es el sujeto, son filósofos, es el predicado, es una oración sencilla, simple, que me da la idea de cuál es de qué es lo fundamental de ese párrafo, ¿sí? Pasemos ahora a la segunda consigna, que decía leer atentamente el tercer párrafo y esquematizarlo utilizando 7 de los 11 conceptos. La idea aquí es poder avanzar un poco en lo que sería esa fase de reescritura propia, mía digo, del que está leyendo, del lector, de reescritura del texto, ¿sí? Para poder entenderlo mejor y apropiarme del contenido de ese texto. Vuelvo a decir algo que es fundamental, que es que aquí lo que yo opine o no opine no tiene demasiado lugar. Yo lo que voy a tratar de indagar es qué es lo que dice el texto. Y después, una vez que sé lo que dice el texto, y para eso hay que hacer un trabajo, ahí, digamos, después yo puedo ponerme a opinar del texto, confrontar con el texto, criticar el texto, sacar las consecuencias que tiene, etcétera, o adherir completamente. Pero antes de eso lo tengo que entender, ¿sí? Porque si no, el texto prácticamente no me dice nada, ¿sí? Si yo voy a encajar el texto, entre comillas, en un montón de nociones y relaciones que yo ya tenía antes y que no tienen nada que ver con el texto, entonces no le estoy dando el texto al lugar que nosotros le vamos a dar al texto. El texto comunica algo y ese algo que comunica yo tengo que saber qué es, incluso para poder criticarlo, ¿sí? Entonces, la idea de esta segunda consigna es tomar el texto del tercer párrafo, y tratar de ver qué dice y cómo lo puedo esquematizar, ¿sí? Es un trabajo que no suele hacerse muy seguido, pero que es importante para poder entender, como le decía, qué es lo que el texto dice por sí mismo, más allá de lo que yo crea o lo que yo digo o lo que yo opine sobre cada uno de estos temas. Entonces, sobre la derecha tenemos los 11 conceptos, para organizarlos en un esquema que, a ver, es este esquema, ¿no? Que yo les había dado, ahora vamos
estos son los 11 conceptos y tenemos que organizarlos, ¿sí?, en un esquema de tipo cuadro sinóptico. Lo primero que tenemos que darnos cuenta en la lectura de este tercer párrafo del texto de Gramsci es que se plantea una opción, ¿sí? O sea, todo el párrafo es una pregunta. Pero en definitiva, la palabra o ahí me habla de una estructura de texto alternativo. O sea, ¿es preferible esto o esto otro? ¿Sí? La estructura del párrafo, entonces, es esta, bueno, yo traté de esquematizarla de esa manera, acorde con la consigna del trabajo, porque se plantea, digamos, en base a algo, que vamos a ver qué es, dos alternativas mutuamente excluyentes, ¿sí? Ahora, para poder contestar eso, en realidad, poder armar bien el esquema ese del texto, tenemos que entender algunas cosas que están en la consigna 3. Por eso es que salteo un poquito en la consigna 2 para tratarla un poco después. La consigna 3 pedía por qué la palabra pensar está entre comillas. Y es algo fundamental para poder entender este texto, porque hay cosas que están entre comillas y cosas que no, ¿sí? Palabras que están entre comillas y otras que no. Y el hecho de que esté entre comillas, yo había puesto ahí como una de las opciones, bueno, no sé por qué puso entre comillas, porque la verdad que no significan nada las comillas, eso casi nunca es cierto, salvo que el autor se equivoque, pero no es el caso. ¿Por qué pensar está entre comillas arriba y elaborar una concepción que podría llegar a ser algún sinónimo de pensar no está entre comillas? ¿Sí? Esa es una pregunta interesante. Y yo les había puesto ahí, con respecto a pensar, varias de las opciones que están a la derecha. Se refiere a una forma especial de pensamiento, indica que la palabra se utiliza irónicamente o con un sentido especial, enmarca la reproducción de citas textuales, etc. No sé bien para qué el autor usó las comillas, etc. Bien. En realidad, cuando en este caso puntual, y esto es algo que se adquiere por ahí bueno, con la experiencia de lecturas de texto, en donde haya visto el modo como se utiliza irónicamente una palabra, ahí es preferible pensar sin tener conocimiento crítico, o sea, como que el autor está diciendo, sí, es pensar, pero no es tanto pensar, porque pensar sin conocimiento crítico, ¿es realmente pensar? ¿Cómo se define pensamiento ahí? ¿Sí? De manera disgregada, ocasional, ¿sí? Eso no es realmente pensar. Entonces, el pensar ahí está puesto como irónicamente, con un sentido especial del término, digamos, más que nada irónicamente, como que, bueno, esto yo le llamo pensar, pero no es pensar, ¿sí? A eso va un poco la utilización de las comillas. Parecida es la utilización de la palabra participar. Esa sí aparece tal cual, con todas las mismas letras, en un caso entre comillas y en otro caso sin comillas. ¿Sí? Ahí dice, participar es preferible pensar sin dar conocimiento crítico, participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, sea que yo, o, la O que está ahí en rojo, es mejor elaborar la propia concepción del mundo, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo. Hay dos participar ahí que son muy diferentes. En el primer participar, que está entre comillas, eso de participar de una concepción de mundo, ahí se juega, digamos, con el doble significado de la palabra participar. Una cosa es participar activamente, como está abajo, ¿sí? Y otra cosa es ser simplemente parte de algo, que se puede ser parte de algo de forma absolutamente pasiva, ¿no? Y entonces ahí participar, entre comillas, está como queriendo decir, bueno, participa, pero no participa. O sea, participar activamente no. Ser parte activa no.
Participar sí, porque recibo un montón de, no sé, de ideas o de concepciones que las incluyo, me incluyo automáticamente, digamos, en eso, pero no porque esté realmente pensando o participando activamente, como dice más abajo. ¿Sí? Este es otro caso, entonces, de la utilización de las comillas de forma más o menos irónica o con un sentido especial de la palabra. En un caso está entre comillas y en otro no. Volvamos entonces ahora a la segunda consigna, ¿sí? Que decía leer atentamente el párrafo y esquematizarlo. Tengamos en cuenta todo esto porque es fundamental. Si yo a la palabra pensar no le pongo el significado irónico que realmente tiene por estar entre comillas, puedo llegar a pensar, puedo llegar a entender que es realmente lo mismo que elaborar un pensamiento, una propia concepción de mundo, y no es así. Los mismos términos, si no están entre comillas, llevan a una confusión en el texto, cosa que el autor en este caso no hace, ¿no? Aquí tenemos sobre la derecha entonces los 11 conceptos y tenemos que utilizarlos para esquematizar el texto. La estructura del párrafo, como les decía antes, es la de una alternativa, o esto, ¿no? Eso en lógica se simboliza de la manera esa que está ahí arriba, A o B, o una cosa o la otra. El primer concepto debería ser un concepto que sea un concepto o expresión introductoria que sea neutro, ¿sí? O sea, si yo lo pongo arriba y por fuera de cualquiera de las dos alternativas, debería ser un concepto que no se juegue, digamos, entre comillas, por ninguna de las dos, porque si no estaría incluido en alguna de las dos alternativas que plantea el texto. Entonces, es un concepto que puede estar presente en el texto o no, pero que tiene que estar por fuera de cada una de las dos. O sea, en este caso debería ser una expresión introductoria, neutra, o si no, otra posibilidad, que no es el caso de este texto, alguna expresión, alguna característica, alguna frase o concepto que pertenezca exactamente a las dos. En cualquiera de los casos sería neutra, porque o pertenece a las dos o no pertenece a ninguna de las dos y es simplemente introductoria, pero no se puede catalogar como perteneciente a cada una de ellas. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez sobre la derecha todos los 11 conceptos, y si nos fijamos, hay conceptos que ya de por sí implican estar de uno de los dos lados de la alternativa. Pensamiento propio, ¿sí? Que va a ser lo opuesto a, pensamiento propio, aceptación pasiva de concepción externa, o sea, la aceptación pasiva va de un lado, el pensamiento propio va del otro lado, la personalidad impuesta va de un lado, la, bueno, la participación activa en la historia va del otro. Y entonces, a ver, ahí tenemos 4 conceptos que de una u otra forma podrían llegar a estar en ese lugar primero y central, que es el que abre la posibilidad de las alternativas. Puse participación en la historia, si se fijan ahí abajo, porque uno podría pensar, si le saca las comillas a participación, que las dos alternativas participan a su manera de la historia. Lo que pasa es que las comillas en este caso son lo suficientemente importantes como para darse cuenta de que no pueden estar, digamos, no puede, es más que nada participación en la historia, en el texto aparece como participación activa en la historia, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista formal, cualquiera de esos 4 podría estar en el lugar ese del primer concepto, que sería el concepto o expresión neutra. En realidad, bueno, y esta es la solución que yo les propongo ahí en la corrección,
lo que nosotros nos convendría en este caso es poner las dos actitudes alternativas, que es el concepto más neutro que existe de todos, y el que no tiene demasiada objeción, y seguramente que no es parte de ninguna de las dos alternativas, ¿sí?, propiamente dichas. Y los otros, les hablaba recién de participación en la historia. Participación en la historia en realidad participa realmente en la historia una de las dos actitudes alternativas, que es la actitud crítica, ¿no? Por eso es que sería conveniente buscar un concepto más neutro. Poseer una concepción del mundo podría ser, ¿sí?, porque en ambos casos se sostiene una concepción del mundo, y la pertenencia a un grupo social también, porque en ambos casos se pertenece a un grupo social. Lo que pasa es que si ponemos otro de los conceptos, después tendríamos algunos otros problemas, ¿no? Porque, bueno, a ver, hay las dos actitudes alternativas. Esta sería la solución que a mí me parece que mejor cierra. Siempre hay soluciones alternativas que son buenas, pero a mí me parece que esta es la mejor de todas, ¿sí? Las dos actitudes alternativas serían la crítica y la actitud no crítica. Tiene la ventaja de que son las dos actitudes, ¿sí? Si yo pongo otra cosa en vez de crítica y no crítica, no estoy del todo alineado, digamos, no estoy siendo del todo coherente con la introducción de las dos actitudes, ¿sí? Dice dos actitudes alternativas, crítica y no crítica son justamente dos actitudes. Después, bueno, encolumnando debajo de crítica, pensamiento propio y participación en la historia, y debajo de no crítica, personalidad impuesta y aceptación pasiva de una concepción externa. Sabiduría de la ley es algo que en realidad está puesto de parte de la no crítica, pero como un concepto de segundo orden, ¿sí? Yo les pido que lo lean de nuevo y vayan viendo todas estas cosas como para ver realmente, sacar realmente el significado del texto. Y lo de imposición a una concepción, de una concepción a otros, en realidad no es algo de lo que hable el texto. El texto habla no de imponerle una concepción, sino de aceptar una imposición, ¿sí? Bueno, a ver. Una de las cosas que evalué, que en mi registro de corrección es la coherencia vertical, es si realmente existe una coherencia entre los conceptos que hay en las dos actitudes, sea crítica o no crítica. Digamos, puede haber, en vez de la crítica aquí, se podría ubicar abajo, lo mismo que no crítica, aunque bueno, presenta algunas dificultades. Yo traté de contemplar en la corrección todas las posibilidades y, bueno, valorar todas las posibilidades que fueran, de alguna manera, correctas en función simplemente del texto, ¿sí? Entonces ahí hay una coherencia. Si yo pongo personalidad impuesta del otro lado, si este concepto lo pongo de este lado, es como que choca con crítica y con participación en la historia. O sea que bueno, hay una coherencia ahí vertical que es importante que esté en este registro del contenido de un texto. Fíjense que por otra parte, como les señalaba en el ejemplo adjunto de las consignas, hay también una coherencia, digamos, horizontal, ¿no? En principio hay una frase introductoria o neutra, después están las actitudes, crítica y no crítica, y después está el nivel interior o personal, le pongo yo, podríamos buscar algún otro término también, que es el pensamiento propio, ¿no? Ese pensamiento propio es algo que refiere a algo más personal, y la personalidad de la persona también, ¿no? Es algo interior o personal, a diferencia de los otros dos, que es participación en la historia y aceptación pasiva de una concepción externa, que se refieren a la relación con otros, ¿no? Lo mismo que acabamos de ver en un gráfico como este, se puede también utilizar por ahí con mayores ventajas en varios casos en una tabla comparativa.
Entonces, en el eje vertical tendríamos actitud, crítica, no crítica, y en el eje vertical un criterio de comparación, que en este caso sería a nivel interior personal, relación con otros, ¿sí? Y entonces ahí con unos pocos conceptos podemos esquematizar lo propio del contenido del texto, en vez de con un cuadro sinóptico, mapa conceptual, no es tan así, porque le faltan las correctivas, pero estamos haciendo una introducción. En vez de eso podríamos hacer una tabla comparativa, que muchas veces tiene bastantes más ventajas, ¿no? Según el caso y según también la persona. A alguno le puede resultar mucho más cómodo un esquema como este, o más familiar, ¿sí? A otros un esquema como este. Fijémonos ahora, imposición de una concepción a otros, sería algo que en realidad no entra en ninguna de las dos, porque vuelvo a repetir, no hay una tematización de poder en el sentido de imponerle una concepción a otro, ni de parte de alguien que tenga una actitud crítica, ni de parte de alguien que tenga una actitud no crítica. En, el, en los párrafos subsiguientes sí podríamos ver, si lo seguimos leyendo, algo que tiene mucho más que ver con el poder y con la imposición a otros. Pero hasta acá, hasta estos 3 párrafos, no. Y entonces ese concepto no iría ni en una tabla comparativa ni en un esquema como el anterior. La pertenencia a un grupo social, uno puede pensar que es cierto que se da tanto de parte de quien tenga una actitud crítica como de parte de quien tenga una actitud no crítica, ¿no? En ese caso, si yo quisiera ponerlo, acá sería un poco forzarlo, ¿no? Pero no importa. Si yo quisiera ponerlo, lo tendría que poner como algo que corresponde exactamente a los dos tipos de actitudes, y ahí con algún criterio, que se puede buscar otro también, un criterio de comparación que sería anclaje social, la pertenencia a un grupo social, tanto el crítico como el no crítico tiene una pertenencia a un grupo social, desde la propia lógica del texto, ¿no? Por más de que en este caso no lo hace tan explícito. Bien, fíjense que estamos utilizando conceptos clave, ¿no? Aceptación pasiva de concepción externa, en este caso son muchas palabras, pero no sé si se puede hacer más corto. Es un concepto clave que tiene 5 palabras, pero no es una frase, ¿sí? No es un párrafo, es un concepto clave, ¿sí? Por ahí la frase completa sería: participa de una concepción del mundo impuesta mecánicamente eh, por el ambiente externo, o sea, por uno de los tantos grupos sociales en que uno se encuentra incluido, etcétera, etcétera. Todo eso se puede simplemente reflejar con un concepto clave que sería aceptación pasiva de concepción externa, ¿sí? Y entonces eso va a ser lo que vamos a utilizar, el concepto clave y no toda la frase para esquematizar el texto. Esto es algo que vamos a utilizar bastante en los registros de lectura, sobre todo. O sea, poner un concepto que sea sintético en su significación con respecto a un texto bastante más extenso, ¿no? Lo mismo que pasa en otro nivel por ahí con el tema o con la idea principal. Entonces, esa forma de registro no se utiliza, por ejemplo, en una tabla comparativa, todo un párrafo, sino que se pone el concepto clave, que es lo fundamental. Lo mismo puede pasar con pensamiento propio o participación en la historia, ¿sí? Si uno se fija en el texto, el texto de abajo, elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica, y por eso mismo en mi colaboración con semejante trabajo intelectual, escoger la propia esfera de la actividad, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ser guía de sí mismo, son un montón de palabras que está bien que estén en el texto, pero que no estaría bien que estuvieran en una tabla comparativa o en un esquema. En un esquema o tabla comparativa tenemos que poner el concepto clave fundamental. No toda la frase, ni todo el párrafo, ni una oración interminable con un montón de explicaciones o de, sí, agregados que no hacen a lo fundamental desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Por eso es que esos dos conceptos, de una u otra forma, reflejan una oración bastante más larga que puede ser la que está ahí abajo. Por eso es que esa oración larga y más explicativa no la vamos a utilizar en las tablas comparativas ni en los esquemas en general, la esquematización de los textos. Bien. Bueno. Lo que vimos entonces fue básicamente esto de
el tema, la idea principal de un párrafo, la tabla comparativa, ¿sí? En función de lo que estuvimos viendo fueron las 3 fases de la lectura, ¿sí? Y básicamente nos centramos en la segunda y tercera fase, y nos quedaría una que sería la lectura crítica. ¿Qué quiere decir hacer una lectura crítica? Una vez que yo ya de alguna manera tengo el texto entendido, trabajado, ya sé lo que dice Gramsci, ¿sí? Esto es fundamental, como les digo, para darle lugar al texto. O sea, qué es lo que me dice, cómo relacionan los conceptos, cuál es el significado que me quiere transmitir. Para todo eso es lo que hicimos hasta recién. Ahora, habría una última fase, que sería la última fase de la poslectura, que sería la lectura crítica. En la lectura crítica comparo la postura del autor con mi propia postura, si quiero, ¿sí? Diferencio los planteos generales de la postura del autor, cuál es el planteo general que hace y cuál es la respuesta, cuál es la pregunta que se hace y cuál es la respuesta, porque otro autor va a dar otra postura, otra respuesta, ¿no? Y la comparación entre la postura del autor y postura de otros autores, que eso lo vamos a hacer muchísimo. Bien, el planteo general podría llegar a ser este. Hay 2 altitudes alternativas, ¿sí? Una que es crítica y otra que no es crítica, y eso en principio uno podría darlo como un planteo general. Ahora, la postura del autor no se queda, digamos, simplemente del planteo general, sino que avanza y dice, de alguna manera, que lo positivo es la actitud crítica y lo negativo es la actitud no crítica. Entonces, ahí hay una toma de posición, ¿sí? Con la que yo particularmente puedo estar de acuerdo, pero me tengo que dar cuenta de que existe una toma, una postura de un autor que va por una de las 2 alternativas que planteó como generales. Ahora, ¿cuál es mi postura con respecto a esto? ¿Sí? Primero, que el texto me dio herramientas para pensar algo que por ahí a mí no se me ocurrió, puedo aceptar el planteo general, pero después tengo que contestarle de alguna manera al texto, aunque sea para mí mismo. Esto que dice el texto, ¿está bien? ¿Acuerdo? No, me parece que está mal. Me parece que está bien, pero me cuestiona a mí lo suficiente como para darme un tiempo y tratar de pensarlo mejor. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de tener un planteo como el de Gramsci, en el sentido de que la postura positiva, la alternativa positiva, la actitud positiva, sería la crítica y no la no crítica? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy religioso? Y por lo general acepto, de alguna manera, según la religión que se trate, pero acepto las cosas que me dice un representante de Dios, o las cosas que me dice alguien que es más sabio que yo. Ahí está más o menos ejemplificado la figura del sacerdote, o incluso de las brujas y demás. Y son, digamos, probablemente el sacerdote, por lo menos el sacerdote que está pintando el texto y que lo pinta mucho mejor más abajo, lo describe mejor, no es el de una actitud crítica, no es el de promover la crítica, al contrario, sería, tanto de parte de la religión, digo, quizá también de algún partido político, no es fomentar la crítica, sino más que nada la obediencia hacia los fieles o hacia los partidarios, ¿no? Por ahí se nota más en la religión que en un partido político, pero hay actitudes que son no críticas y que son favorecidas también desde distintos sectores sociales, o incluso desde distintas actividades, como en algunos casos la política, en algunos casos la religión. Uno podría pensar, ¿cuál es la consecuencia social, política, por ejemplo, de que se valore tanto la crítica y se desvalorice la no crítica o la aceptación pasiva? Eh, bueno, quizá habría varias prácticas de tipo religioso que tendrían que desaparecer si se impusiera algo así. O incluso estas cadenas de obediencia a nivel político, en donde el, digamos, el que tiene menor jerarquía no opina y hace lo que dice
el que tiene mayor jerarquía, eso es algo que se terminaría también. ¿Es bueno o es malo para la sociedad? Consecuencias educativas también, ¿no? O sea, eh, se habla mucho del alumno crítico, es todo un tema que, bueno, ojalá tengamos tiempo de poder verlo, pero uno lo podría plantear del otro lado también. Bueno, si todos los alumnos son críticos y se van a poner a criticar todo, entonces nunca se avanza en nada, o nunca se puede tener una estructura de poder más o menos sólida y estable como para avanzar en determinados aspectos. Eh, la palabra crítica es realmente muy, muy rica en significados y hay que ver también cómo se materializa en la práctica, ¿sí? Pero, digamos, tener una sociedad en la que todos son críticos, bueno, hay que ver qué es, cuáles son las consecuencias. Y ojo, tampoco estoy diciendo que esto sea lo que dice Gramsci, sino que estoy tratando de que en función de 2 párrafos tratar de ilustrar lo que sería una lectura crítica. Y entonces hay algunos grupos sociales que no van a estar de acuerdo con que haya una lectura crítica, ¿no? Podríamos ponerlo también en términos económicos. Si uno se pregunta tanto, por ejemplo, por, no sé, por la distribución de la riqueza y es crítico con respecto al sistema económico en tal y tal aspecto, bueno, eso va a caer mal en quienes de alguna manera están proponiendo lo contrario, la aceptación de cierto sistema económico y que más o menos se ordene eso en función no de la crítica, sino de la no crítica, de la aceptación de una concepción externa, ¿no? De hecho, vamos a ver otros autores que no estarían tan de acuerdo con Gramsci, ¿no? Como viendo que si todo fuera tan crítico como está proponiendo Gramsci, bueno, sería bastante difícil el orden social, ¿no? Estoy exagerando y vuelvo a repetir que no es exactamente lo que dice Gramsci, pero si se pone una ley y cada uno va a ser crítico con respecto a esa ley, ¿no? En una determinada sociedad. Y entonces después, en función de esa crítica, yo termino haciendo lo contrario de lo que la ley dice, entonces alguno va a decir, bueno, entonces acá no se puede ordenar absolutamente nada, ¿no? O cómo hacer para generar un orden en una valoración permanente de la crítica. Eso nos llevaría, por ejemplo, a pensar concretamente qué es una crítica, qué es una buena crítica, ¿no? Pero bueno, la idea, qué sé yo, Hobbes, vamos a ver, que es uno de los autores que podría llegar a ser un planteo como un poco más profundo, pero lo voy a tratar de simplificar. Si en la ruta hay una velocidad mínima de 60 kilómetros por hora y una máxima de 130, o una indicación de que si hay un semáforo en rojo o si hay una rotonda hay que hacer tal cosa, si cada uno se plantea la crítica respecto a eso y hace lo que quiere, entonces es todo un desorden, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo que está diciendo Gramsci, pero podría llegar a ser una primera lectura crítica de un texto en base a estos 3 párrafos. Esa sería estos serían como ejemplos de lecturas críticas, o sea, cómo me ubico yo en relación al texto, cuál es la lectura que hago del texto, cómo se llevará en las consecuencias del texto conmigo, cómo pienso lo que está diciendo el texto. Bien, entonces en este video lo que vimos fue básicamente las fases de lectura, centrándonos en la segunda y tercera fase, dando un ejemplo de algo parecido a un cuadro sinóptico, mapa conceptual, una esquematización en realidad, tablas comparativas, vimos algo de resumen en el sentido de que vimos algo de la identificación del tema, idea principal y conceptos clave, y avanzamos un poquito sobre qué podría llegar a ser la lectura crítica. Siempre teniendo en cuenta que la lectura crítica se tiene que hacer sobre la base de la comprensión del texto, ¿sí?, en sus propios términos, en principio. Darle lugar al texto, darle importancia al texto, por más de que yo opine exactamente lo contrario. Yo tengo que poder decir, el texto dice esto, y que lo diga realmente el texto, pero a mí me parece que no por esto y por esto otro. Esa última parte sería la lectura crítica. Todo el resto
desde la prelectura hasta la primera fase de la poslectura, el protagonista es el texto, ¿sí? Y ese es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer para poder aprovechar esas herramientas filosóficas de las que yo les hablaba. Bueno, en breve les mando otro video por la corrección del trabajo, y las correcciones propiamente dichas, que se las voy a poner en una carpeta que les indico. Hasta el próximo video.